Buenos días. Este, pues vamos a dar inicio a lo que es el último día de sesiones de lo que fue el primer curso monográfico con nombre de temas selectos de ortopedia. Y bueno, pues no por ser el último día significa que los temas que hoy veremos no van a ser de la importancia o de la relevancia o interés como alguno de los otros que se ha manejado en los demás días. Hasta el momento creo que he platicado con algunos doctores y ha sido bastante interesante y agradable los temas y ha sido de su interés y se han desenvuelto de igual forma muy entendibles o a nuestro nivel y tanto también para los estudiantes. Entonces, daremos apertura a este día con un tema importante, eh, muy complejo, y asimismo su diagnóstico y tratamiento significa un reto, yo creo que bastante importante para cualquier ortopedista que se enfrente en el área de urgencias a una fractura como tal. La vamos a iniciar con un pequeño cambio en nuestro temario, y va a ser las fracturas de acetábulo. Esta nos las dará el doctor Martínez Estrada, que es el titular del curso, jefe o más bien coordinador del servicio de ortopedia de aquí del Hospital 1 de Octubre. Entonces le vamos a dar la palabra al doctor Martínez. Gracias, buenos días nuevamente. Ayer nos precedió el doctor Eber Mérida hablando un poquito de cadera y de lo difícil, lo complicado que es la colocación de una prótesis de cadera en displasia. Yo creo que ellos también en su hospital se enfrentan al mismo problema que nosotros de colocar una prótesis en un acetábulo aún todavía más que displásico. Tienen secuelas de una fractura de acetábulo y además una necrosis avascular de la cadera. En el caso de una displasia pura, pues tenemos la cabeza, que es una gran herramienta, como vieron ayer, para colocar el injerto, hacer coberturas del acetábulo. Y en nuestro caso es una necrosis, no tenemos cabeza, no tenemos acetábulo y tenemos que hacernos de mañas para poder reconstruir y colocar una prótesis bien asentada. Todo lo que dijo ayer el doctor Eber Mérida es cierto. El centrar, el alinear, el colocar la prótesis en un lugar de carga adecuado es muy cierto. Por eso les digo, cuando lo escucho ahora al doctor Mérida, digo, ese sí opera caderas, porque lo que dice exactamente es en lo que nos encontramos luego también nosotros. Y a veces hasta decimos que venga alguien que opere cadera, porque las secuelas de una fractura de acetábulo son muy importantes. Y lo trascendental de esto, lo más importante, no es lo técnico de poner la prótesis. Allá también en Magdalena yo creo que tienen un problema, que acá no, que allá trauma opera la fractura de cadera y ortopedia pone la prótesis. Acá nosotros hacemos todo nosotros mismos hacemos todo. Desde que vemos el diagnóstico de la fractura de acetábulo, operamos el acetábulo y tenemos que dejar una área adecuada, porque ya sabemos que el que va a poner la prótesis somos nosotros mismos. Entonces ponernos trabas para colocar o asentar bien una prótesis es un poquito difícil. Y a eso va enfocado esto, no solamente a colocar bien la prótesis, sino a operar el acetábulo de manera adecuada para dejar un lugar a donde asentar perfectamente bien una copa. Y todo esto depende de dos cosas: del manejo quirúrgico, del manejo conservador. Es totalmente inherente cuando se va a necrosar una cabeza del fémur, ya sea operado o no operado. Lo hemos visto que pacientes que se manejan de manera conservadora forman igual necrosis avascular de cadera, y las que se operan, a veces hacemos unos abordajes muy grandes, muy traumáticos, y pensamos que hemos lesionado la circulación de los dos lados de las arterias circunflejas, y sin embargo no se necrosa. Depende también del trauma, la cinemática del trauma, si pasó mucho tiempo entre que se fractura y luxa la cadera
en el tiempo que llega de otros hospitales, nos refieren hospitales de Toluca, de Pachuca, de Querétaro, de varios lugares, y el tiempo que pasa entre la lesión y la resolución del tratamiento también tiene mucho que ver. Pero es independientemente, hemos tenido casos que han pasado 3 semanas hasta que llega aquí con nosotros y finalmente no se necrosa. Lo que ya no podemos hacer es reconstruir el acetábulo porque ya entrar a una fractura multifragmentada y tratar de armarla es increíblemente difícil. Dejamos el manejo conservador, pero no se necrosa. No se necrosa la cabeza, pero por supuesto que a futuro hace una artrosis postraumática y finalmente acaba en una prótesis de cadera. Algo que hace algún tiempo era, bueno, todavía es algo difícil ver una radiografía e identificar en esta radiografía las partes anatómicas de un acetábulo, sigue siendo, pero afortunadamente ya tenemos la resonancia y la reconstrucción, perdón, la tomografía y la reconstrucción. Ya con eso se nos facilita todo y es prácticamente sencillo decir que estaba fracturado el labio, el fondo del acetábulo, la ceja posterior, cualquier cosa. Y nos hemos olvidado ya prácticamente de la línea iliopectina, del labrum, del labio acetabular, de la línea ilioisquiática y todo eso que era escoleta. Para los residentes, al ver una radiografía, las proyecciones que se pedían anteriormente para acetábulo, todavía recordarán que se pedía casi de cajón la alar obturatriz y entrada y salida para revisar el acetábulo, pues todavía es necesaria, pero la tomografía y la reconstrucción pues ya nos habla totalmente de cómo está la lesión. Y como el ilíaco es un hueso no plano, si lo vemos en la radiografía simple pues parece plano, pero no, siempre hay que pensar en forma tridimensional. La reconstrucción nos resuelve todo. Y ahí vemos si existe una lesión sencilla, que a veces tenemos por ahí otro trabajo que se llama importancia de la tomografía en las fracturas de pelvis y acetábulo, y efectivamente es muy importante y muy diferente ver la pura radiografía con todas las proyecciones estas que les decía y ver la tomografía. Con eso se descartan muchas lesiones. Algunas veces es una pequeña... Algunas veces es una pequeña lajita de pura cortical, que por ser cortical se ve una laja muy grande en la placa simple y dice uno, pues es un fragmento grandote, grandísimo. Pero en la reconstrucción, e incluso podemos hasta rotar la reconstrucción y se ve que es una lajita delgadita de la pura cortical posterior de la ceja. Y cualquiera que viera la radiografía diría, pues, ¿por qué no lo operaron? Pues no, porque nada más está despegada la pura ceja, pero el acetábulo está íntegro y se causa más daño tratar de ir a hacer cualquier cosa por detrás o por delante y tener el riesgo de necrosis. Entonces es a veces hasta hemos visto placas que dicen, ¿por qué no lo operó? No, porque tenemos la tomografía y es una cejita, no hay alteraciones de carga, entonces no era necesario hacerle nada. Hay unas lesiones de tipo impactadas que es algo similar como las fracturas de meseta tibial, que incluso tienen una clasificación. Yo me atreveré a decir que debería de existir una clasificación de las fracturas impactadas en el acetábulo, porque las hemos encontrado, como este caso, por ejemplo, el impacto de la cabeza sobre el acetábulo lo hunde, y cuando entramos a reducirlo porque vemos una lesión no congruente, esto no se ve congruente y pensamos que hay una lesión muy posterior. En esta época no existía todavía la reconstrucción, entonces con pura radiografía entrábamos y al entrar nos dábamos cuenta de que estaba impactada, es decir, el acetábulo perdía toda la anatomía y aunque la quisiéramos, pues ustedes han operado las fracturas de meseta tibial, es muy difícil y creo que a nadie le ha quedado una fractura de meseta tibial al 100% nuevamente, aunque le metamos injerto y le pongamos lo que le pongamos, lo mismo pasa acá, pero acá tenemos la dificultad de lo profundo el abordaje, lo difícil, lo incómodo, y cuesta un poquito. Y para que se forme esta lesión, impactar la cabeza del acetábulo, tuvo que haber un trauma de tan alta energía
para hundir ese acetábulo y pensaríamos, bueno, pues la cabeza sufrió, se contundió, seguro se va a ir a la necrosis. Hay que prepararnos para esto y ponemos una placa donde no nos estorbe la colocación de una prótesis. Van a decir, ¿cómo no? Pues si está aquí la placa, no está en la parte que pudiera afectar el rimado, está más atrás. Pero les digo, es tridimensionalmente el ilíaco nos permite hacer eso. Si tuviéramos tornillos en esa parte de ahí, pues sí, nos afectarían. Y este paciente increíblemente no terminó en necrosis vascular de cadera. Por aquí tenemos la radiografía postoperatoria, no tuvimos que hacer prótesis. Otro de los casos en los que se hace un trauma un poquito amplio es cuando existe un fragmento intraarticular. Ese hay que sacarlo, aunque radiológicamente se vea una fractura estable o alineada. El fragmento intraarticular hay que retirarlo porque forzosamente va a terminar en una artrosis. Y la tomografía para eso también nos sirve mucho. Este fragmentito no se debe de quedar ahí. Aunque no resolvamos la fractura que está aquí, hay que sacar el fragmento. Pero si ya entramos, pues de una vez colocamos una placa para fijar la ceja posterior del acetábulo. Como está aquí, y es un trauma tan grande, provocado por nosotros, por el trauma que ya traía, más el trauma quirúrgico, que pensaríamos va a acabar en una necrosis vascular. Entonces lo mismo, nos preparamos para no tener un mal terreno donde sentar el acetábulo, pero tampoco consolidación y no presentó necrosis vascular. No quiero decir que seamos muy buenos para abordarle y que esto no, es inherente. Les digo, a veces hacemos un trauma, a veces ni las operamos, o ponemos 2 tornillitos y se necrosa, como vamos a ver más adelante. Vean otro trauma tan grande. Hemos tenido 2 casos que hemos tenido que operar por adelante y por atrás porque no siempre se puede resolver todo por adelante. Y lo tenemos que hacer en un tiempo de descanso al paciente, dejarle una semana aproximadamente para poderlo abordar por el otro lado, por atrás y por adelante, porque es un trauma increíblemente grande. Textual, podríamos pasar la mano de lado a lado, de la ingle al glúteo. Dejamos pasar una semana en lo que medio cicatriza, pero ese trauma altera toda la circulación. Y es tan grande que igual pensaríamos que tendríamos que acabar en prótesis de cadera, y pues no, a los 6 meses no hubo necrosis avascular. Una cosa es la necrosis y la otra es la artrosis. Esa sí generalmente se va a presentar, pero al cabo de unos años. Y la necrosis avascular se empieza a presentar, y la hemos visto, a los 2 o 3 meses. Como este caso, esta es una paciente, una enfermera de aquí que se accidentó hace como 3 años o 4, un 25 de diciembre. La recibimos por ser enfermera de aquí, pues atendió a tiempo, bien, todo, un abordaje mínimo, no tuvo tanto trauma quirúrgico. El trauma del accidente sí fue mucho, pero aparentemente todo estaba bien, no iba a haber ningún problema. Es la misma. No, perdón. Les decía, la resonancia, la tomografía nos da mucha idea de qué hacer en esos casos. Otro caso, perdón, este es otro, se confundió en la diapositiva. Es otro caso igual de otra enfermera de aquí que tuvo un trauma muy severo y traía parte de la lesión, de la fractura del acetábulo, una fractura de las ramas y lesión de las 2 articulaciones sacroiliacas. Lo mismo pensamos, va a ser una lesión muy traumática. El abordaje ilioinguinal para reducir el acetábulo, colocar la placa. Las 2 placas que le pusimos a los 2 ilíacos porque estaban sueltos los 2, pensamos enseguida que iba a haber una necrosis vascular y pues no pasó. Esta es una enfermera porque son 2. La otra es Claudia, es ella solamente era puro acetábulo. Lo mismo, la atendimos pronto, se le redujo la fractura de acetábulo, se colocó la placa por vía posterior sin tanto trauma. La cabecita, como pueden ver, estaba sana. Algunas veces se ve hasta morada, se ve ya contundida, morada, cianótica, y decimos, no, esta ya necrosis avascular. Pero ella no,
increíblemente, no pensamos nunca que se fuera a necrosar y se desapareció la cabecita. Esto pasó como a los 3 meses. Y bueno, lo que hay que hacer ahí en esos casos, pues es aceptar las secuelas y esperar a que consolide el acetábulo. Esa es la otra cosa, que si nos adelantamos un poquito por la severidad, por lo aparatoso, por lo doloroso, por lo que implica todo esto, nos adelantamos y podemos llegar a un lugar, a un terreno falso y tener un asentamiento mal de la prótesis. Entonces ahora sí, otra complicación tras complicación, es mucho problema. A Claudia le dijimos, pues hay que esperar a que se consolide el acetábulo mientras algo de rehabilitación, de terapia, y el mismo problema que comentaba el doctor Ebermérida, ¿dónde poner el acetábulo? Bueno, pues nosotros sin duda tendría que ser en el lugar original, en el lugar, porque si de por sí la displasia degenera el acetábulo, una necrosis vascular tallando y lesionando toda la ceja y el borde acetabular, sin duda nos deja un área muy difícil a donde asentar la prótesis. Pero, pues, afortunadamente, después de hacer otra tomografía de reconstrucción, donde aparte podemos retirar la placa con el puro estudio de la resonancia, ya vimos que tenía un acetábulo, pues no muy bonito, pero ya consolidado. Pues decidimos operarla y finalmente pues se pudo colocar la prótesis adecuadamente sin problema, asentó muy bien. Ya anda por ahí trabajando Claudia, ya le dijimos que se jubile o que haga algo, pero no se puede porque tiene muy poquito tiempo de antigüedad. Porque si esta prótesis falla, pues ya una revisión ya es otro problema todavía más difícil. Estos son algunos de los casos que hace mucho tiempo, este caso lo presento siempre también en la plática donde hablamos de la experiencia del manejo de la fractura de pelvis y acetábulo en el hospital. No ha llegado por aquí el doctor Carvajal, ya no ha de tardar porque tiene una plática, ya está en el distrito. Cuando en esa época éramos, él era mi R1, creo, yo era R3, y se debe de acordar de este caso. No se operaba la pelvis, se dejaba así, con a la buena de Dios, con hamacas, las hamacas que eran una cama de tortura, porque no sé si las hayan visto recientemente, pero ya casi no se usan. Por ahí tengo diapositivas de esa época y sí era una cama de tortura. Este paciente lo presento porque me da risa y me da, no sé, recordar todo eso, porque era un paciente de un doctor que se dedicaba a pura artroscopía en la tarde y tenía 16 años este paciente, traía fractura de pelvis. Yo en esa época, les debo de ser sincero, y esta me fue a la placa porque es la única que tengo. Lo único que yo veía era esto, y como que hacia acaso aquí le notaba algo raro. Pero ya con el tiempo aprendimos algunas cosas y la articulación sacroiliaca, de verdad que ni el doctor que era el encargado la veía, ni nosotros como residentes. Entonces lo único que le llegábamos a hacer en esos casos era las hamacas y la cadera se luxaba. Se movía tantito, lo movió el camillero y se luxaba. Y decíamos, pues no puede ser, tienen que hacerle algo. Lo único que se nos ocurrió entonces en esa época fue ponerle un fijador externo y enclavar la cadera aquí para que ya no se saliera. Pues no se salió, pero finalmente pues se necrosó y afortunadamente este paciente tenía 16 años. A los 2 años perdió el derecho al ISSSTE y quién sabe qué fue de él, para la mejor suerte del doctor Vidal, me acuerdo. Y así quedó. Aparte de la necrosis, una miositis osificante muy severa. Otro de los casos de una fractura muy severa de acetábulo, pero además, en este caso, había otro problemita. Una paciente obesa. Esto que se ve aquí es el panículo adiposo. Más un trauma severo, pues es lógico pensar que va a cargar mucho peso esa cadera y que nunca le íbamos a bajar de peso, porque los pacientes obesos, aunque les digamos, pues no bajan de peso. Entonces esperábamos la necrosis de la cabeza del fémur. Vean el caso, pues ya con ver eso dicen, no, pues se va a necrosar, hay que preparar el terreno para que nos quede bien una prótesis. Pero no,
increíblemente no se necrosó. Otro caso también aparatoso de una paciente que nos mandaron de Acapulco, pues dijimos, pues, ¿quién la va a armar, no? Y para los que tienen algo de experiencia, no ha llegado el doctor Gómez, porque quería que nos escuchara también. Él opera un poquito de la pelvis también allá en el hospital Enrique Cabrera, y le quería comentar, yo creo que cuando alguien opera la pelvis, lo menos que quiere es dejarla al 100%, es muy difícil. En la pelvis están insertados una gran cantidad de músculos, el psoas ilíaco, los isquiotibiales, los simples rectos anteriores en la sínfisis del pubis. Todo eso modifica mucho y hace tracción y dificulta una reducción adecuada. A pesar de tener un instrumental adecuado para la cirugía, que lo tienen 2 empresas por aquí en México nada más, es muy difícil dejar, sobre todo el acetábulo, porque lo que nos interesa aquí es dejar un acetábulo lo mismo preparado, porque son pacientes jóvenes. Los pacientes que se fracturan pelvis y acetábulo son pacientes en edad productiva y hay que pensar a futuro, que tiene que quedar bien la prótesis y evitar el recambio. Entonces, era lo más importante, dejar el acetábulo. Los controles posoperatorios, cuando alguien los ve, dice, pues se ve medio más o menos, ¿no? No, si supieras lo que nos ha costado armar tantito la superficie articular, es muy difícil. De modo tal que pues el intento se hace de dejar una superficie articular lo menos anfractuosa posible, y se logra. Ese tornillito que está aquí no está haciendo nada. Ese tornillito es un 4.5, se coloca porque hay una pinza de tracción. Se coloca el tornillo en un fragmento, en el otro fragmento, el otro tornillo, y hay una pinza en el instrumental que abraza perfectamente el tornillo, así se reduce, es muy fuerte esa pinza, hace una reducción más o menos aceptable, y en ese momento nos permite emplacar. La emoción de haber más o menos puesto o reducido el ilíaco adecuadamente, se nos olvidó quitar el tornillito. Ahí está, pero no pasa nada. Sí nos hubiera dado problema para la colocación de el acetábulo, pero no fue necesario. Increíblemente, tampoco se necrosó esta cabeza. Ese es otro caso también un poquito interesante, chistoso, raro, y que es el único que hemos visto, y espero que no me toque otro. También fue hace mucho tiempo. No teníamos la resonancia, la reconstrucción. La paciente llegó fracturada, luxada, y pensamos que era simplemente una luxación traumática, porque no veíamos, a pesar de las placas, que no las tengo por aquí porque ya tiene mucho tiempo, las alar, las obturatrices, todas esas, que de urgencia no nos las toman luego, solo esta, y las manipulaciones que hacemos en urgencias a veces no son suficientes porque son pacientes jóvenes. Reducir una cadera luxada es muy difícil, y bueno, se decidió pasar al quirófano para hacer la reducción abierta. Y sorpresa, cuando estamos dentro, no solo estaba luxada, tenía una fractura de Pink de la cabeza del fémur. Toda la parte de aquí estaba fracturada. Al ver la cabeza pues partida, pues se va a necrosar. Le pusimos 2 tornillitos pues hundidos, metidos bien en la cabeza para que no rozaran con el acetábulo, y dijimos, esto seguro se va a la necrosis, en primera por el trauma, y en segunda pues por la circulación de la cabeza. ¿Quién sabe por qué? Tampoco se necrosó la cabeza. Pasaron 14 años, esa paciente la sigo viendo todavía, pasaron 14 años y hizo la artrosis degenerativa normal. Lo normal, esto es artrosis postraumática, no se necrosó la cabeza del fémur. Por eso les digo, insisto, es inherente, y les podré incluso pelear a quien diga que fractura de acetábulo es igual a necrosis vascular de cadera. No, seguro que no. Pero en los casos que se da, sí son casos totalmente difíciles y cuesta un poquito. Otro caso, totalmente desaparecida la cabecita del fémur, fatigado el material, pero finalmente se pudo colocar adecuadamente la prótesis. Por eso les digo, el colocarla no tiene ningún problema, el preparar donde colocarla sí. Otro caso, este caso no fue de nosotros, no recuerdo dónde nos llegó, pero pues
supongo que no fue tanto el trauma para colocar 2 tornillos por allá. Lo malo era que sí estaban un poquito interfiriendo donde se rima la copa del acetábulo. Los encontramos al rimar y los pudimos retirar. Creo que nada más uno se retiró y el otro se quedó. Pero finalmente la prótesis funcional y sin tanto problema. Esta placa está invertida. Pero otro caso aparatoso, una diastasis de pubis muy grande, una lesión de la articulación sacroiliaca unilateral y una fractura del acetábulo. Como cerramos la sínfisis del pubis, al cerrar la sínfisis del pubis, pues se abre aquí. El abordaje que teníamos, el tipo Farnestyle para el puro pubis, tiene la ventaja de poderse extender a ilioinguinal y da la facilidad de poder colocar la otra placa. Cerramos el acetábulo y pues ya. Pero aquí igual pensamos no va a haber tanto problema porque lo más grave es aquí, la articulación sacroiliaca, que por el mismo abordaje se reduce por el ilioinguinal. No alteramos la circulación de acá abajo, las circunflejas, no alteramos ninguna otra cosa. Nunca pensamos que se fuera a necrosar y sin embargo se necrosó. Pero finalmente se pudo resolver, no interfirió nuestra placa. Vean, es lo que les digo, no, aunque se vea cerca o encima del acetábulo, no está en el lugar que corresponde al rimado acetabular. En conclusión, la necrosis avascular de la cadera tras una fractura o luxación de cadera no depende de un solo factor, sino de una combinación de situaciones. No solamente pensar, así como les digo, que si se necrosó, que si hubo una fractura es precisamente sinónimo de necrosis. Lo más importante será pensar en la probable necrosis y dejar un ilíaco en condiciones de aceptar una prótesis en pacientes, sobre todo jóvenes, en edad productiva, y que tiene uno que pensar en que necesitará probablemente una revisión de cadera. Gracias.